A los buenos días, Collazu. Bienvenidos a este vuestro canal de supervivencia de juegos y de cositas de aquí de Extremadura. Estamos en DayZ, segundo vídeo. Estamos en un pueblecito aquí al lado de la costa. Y el vídeo viene bastante fuerte. Van a pasar un poquito de todas las cosas que nos gustan a los amantes de DayZ. Así que seguro que os va a gustar. Os dejo con el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bueno, gente, pues día 2. A ver qué tal se nos da esta vez. El primer día ya sabes que no se nos dio nada bien, pero bueno, era la toma de contacto, así que tampoco podíamos pedir mucho. Vamos a ver en este pueblo bastante grande. A ver qué nos encontramos por aquí, qué es lo que nos han dado esta vez. Un cuchillo y creo que más o menos lo mismo que la primera vez. ¿Tenemos una bolsa de esas? No. Una bolsa de esas de calor o algo así. Pero vamos a ir investigando un poco qué es lo que hay de loot. Una llave. Esta llave puede valer para desmontar algo de los coches y demás, no lo sé. Lo voy a ir recogiendo porque ahora mismo no sé cómo funciona el tema de los coches, de prepararlos. Y con el tiempo quiero tener vehículos, porque en este juego el mapa también es bastante grande y me gustaría tener vehículos más que nada por... vale, ahí hay alguien, está muerto. Si es zombie, si es persona, cuidado. Parece persona por la camiseta. Qué lagazo nos ha metido, tú. A ver, voy a ver si se puede hacer algo. Es la primera vez que me encuentro. Cuchillo de cocina. Pone despellejar y trocear. Pero acaba de salir porque tiene todo lo mismo que tenía yo. Tiene una bolsa 7 de 30, está mejor que la... No, está igual. Este acaba de salir, tú. Despellejar y trocear. Es la primera vez que me encuentro un player muerto, encuentro alguno que... ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Toma. Por parguela. Ha venido el tío ni lo he escuchado, tú. Vaya parguelazo. Vaya parguelazo, nada. He dicho... Es la primera vez que me encuentro, pues mira. Vaya parguela. Pero no he escuchado venir, en serio, no. Hasta que no me ha empezado a cuchillar no lo he sentido, tú. ¿Aparecemos en el mismo lado, en el mismo pueblo o no? Creo que es el mismo pueblo, porque como esté aquí, sí. Madre mía. Pues ya verás. Pues ya verás. Cuchillo a la mano, ya verás ahora cómo te enganche. Esto no sube, la verdad es que el tema este de subir y tal está muy poco conseguido, Esto en el Spoon, por ejemplo, escalan mejor. Creo que era por el lado de allá. Si no recuerdo mal, era en el lado de allá, tú. Espérate, verás ahora.
Creo que era por aquí. ¿No? Mira. Hostia. No me ha dejado nada, tú. Filete humano. Me voy a llevar eso por si acaso. No sé. El tío no creo que esté muy lejos, ¿eh? ¿De dónde habrá tirado, tú? He tardado segundos en reaparecer, o sea que el tío tiene que estar por aquí. El tío tiene que estar por aquí, tú, pero es que antes me ha pillado desprevenido. Se ve que entonces en este servidor se reaparece siempre en el mismo lado. Eso tiene su parte buena si muere por aquí. Pero... como palmes lejos... No me acuerdo ya si este server tenía... Ostras, chaval, ¿qué es esto? Chaqueta de policía. Esto me lo voy a poner, pero ya. Aquí, ¿no? Pequeñas llaves metálicas para abrir esposas. Me las voy a llevar, pero... sería una casualidad que encontrase unas esposas, ¿no? Bueno, a lo mejor en un sitio policial y tal. En este server solo se puede ir en primera, ¿eh? En primera persona. Pues si me veis que... ya también me cuesta entrar en los sitios. Voy vestido como de... sí, parece un policía. Pantalones Capri 0 de 20, pero son rosas, tú. El muñeco este... se pueden guardar cosas dentro, es una cosa que no entiendo. Pero bueno, al final puedes guardar cosas, pero ocupas 6 sitios, que es lo mismo. ¡Ahí va! You look like you cunt, like you fat cunt, you fat bastard. Fuck off, you fucking fag. ¿Qué dices, muchacho? Fuck off, faggot. ¿Qué te pasa en la boca? ¿Pero qué le pasaba a ese? Por la forma de hablar, creo que no. Va a cagar. ¿Vamos por él o no? Puede ser el que nos haya matado, sí. Sabéis que le vamos a ir a zurrar. Sabéis que le vamos a ir a zurrar. Por matarnos por la espalda, eso está muy mal visto, ¿eh? Eso está muy mal visto. Eso no se hace, caca. Tiene caca. Espérate, voy a ver si puedo subir aquí. No, ya era mucho pedir. ¿Aquí? No, pero no saltes, quiero que te quedes arriba. Nada, tú. Era por aquí, ¿eh?
Ya están aquí. Yo creo que tenía más miedo él que yo, tú. Las puertas estaban cerradas, estaban abiertas. ¿Es el por qué todas las puertas de este juego? No lo entiendo. Están abiertas siempre, es una cosa que no entenderé nunca. Hombre, facilitan mucho las cosas, sí. Es una cosa que no entiendo. Porque también te confunde bastante el tener las puertas abiertas, tú. Ese tipo de... pantalones de traje. De trekking. Y el casco este, tú. Está todo guapo, ¿no? Vamos a poner a ver qué tal. Bueno. Este tipo de coches, que es el Lada Niva, creo que son los que tú puedes preparar. Maletero. Te puedes llevar la rueda. Este tipo de coche es el que puedes preparar. Yo no sé si habrá más modelos o es solo uno. Hay algo al fondo, no sé exactamente qué, pero... Un tomate. ¿Qué cojones? ¿Para quién quiere un temporizador de cocina, tú? En este juego. ¿100 players online? El server es de los más concurridos, ¿eh? También digo que lo he cogido específicamente para encontrarme con gente. Hay una máquina cosechadora y voy a echar un vistazo. Lámpara de gas. Me cabe, me la llevo. Y empieza el modo... Botas de trabajo. Creo que estas botas son mejores que esto, ¿eh? Voy a ver la cosechadora que estaba ahí arriba. Tiene buena pinta, tú. ¿Te imaginas que puedes coger una de estas bichas, tú? Tiempo. No puedes subir, ¿no? Una pena. Desde aquí se ve un poco de Berecino. Estamos en una punta.
Por aquí hay un super... hay una comisaría de policía, tú. Ay, aquí hay otra. Quizá me ha echado un vistazo a la comisaría esa. A ver cómo te orientas aquí, tú. Voy a andar un poco para orientarme, pero aquí es difícil y eso que este tiene mapa. Porque por lo que he visto, lo habitual es que no tenga mapa el servidor. ¿Voy bien? Sí, tendré que ir quizá un pelín más a la izquierda. Imagino que aquí... Si hay tan... Oh, no puedo pasar. Tampoco loot. La gente intenta ir a las comisarías, digo yo, Que será el único sitio a lo mejor donde... Donde hay algo de loot. Vigilar la espalda. Vale, sería todo recto a la izquierda, lo encontraría, vale. Tiene que ser como por... Esto puede ser. No, hemos dicho que a la izquierda, tú. Un poco más adelante. Yo creo que eso sea una comisaría, Tampoco es que tenga yo mucha idea. Hay un coche ahí adelante. ¿Puede ser esto? Esto puede ser una comisaría. Está como muy... Viene, 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 viene. No oigo claro el ruido, No. No oigo claro el ruido, no sabía por dónde venía. Cago en- Ahí va. ¿Hola?
Hola, amigo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Baja la mano, parriquera. ¿Me oyes? ¿Me puedes oír? Se respira un ambiente muy tenso. ¡Hijo de perra! ¡Eh! ¿Me oye? Hello. Hi. ¿Te fiarías? Me fiaré. ¿Se fiará él de mí? ¿Qué hacemos? Porque no tenía nada, estaba más pelado que yo, tú. Vale, lo vamos a dejar. Está dándole vueltas aquí a la comisaría porque quiere entrar, pero no se fía de mí. ¡Hostias! ¡Hijo de perra! Estás sangrando, amigo. ¿Tienes vendas? A que me mata. Yo que tú lo remataba, por haberte disparado. ¿Lo ha anudado? Hostias. ¡Ah, qué cabrón! Lo está rematando. Good, good. What the fuck, boys? Like, what the fuck? Qué bueno. Yeah. Dude. But for what? Stop shooting, bitch. Why you start fighting with me, like? Yeah, иди нахуй, долбоёб. Пошел нахуй! ¿Qué dices, tío? Пошел нахуй! Я твой рот ебал, черт! Hala. Very good, bro. Muy buen trabajo, sí señor, me ha gustado lo que ha hecho. Sobre todo de no matarnos ahora que tiene una pipa. Es un momento bastante curioso, ¿sabes? Estábamos que si lo matábamos nosotros, que si no... No hay nada, ¿eh? ¡No! ¡No! La que he liado, tú. La que he liado, pollito.
¿Dónde he metido la...? Ah, vale. Yo me piro, tú. No sé que se le vaya la pinza. Adiós, amigo. Vamos a dejarlo solo. Su sufrimiento. Aquí había comida, tú. ¿Qué será que no me acabo de fiar? Uy, ¿por qué lo ha pasado? Se lo va a follar, es el otro. Se lo va a follar, es el otro. Hello. It's again me. ¿No lo puedo revivir? No. Me van a dar... Me van a dar... Me van a dar. Hostia, que se estaba levantando, tú. Su puta madre. Hijo de perra. ¿Cuántas vidas tiene? Pero ¿cuántas vidas tiene? Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Lo siento, amigo. La pipa de este es la que no sé dónde ha caído, ¿eh? Pero yo me largo. Estoy sin sangre, ¿eh? Estoy sin sangre. Estos estarán a punto de llegar porque es la ciudad donde... Está... Necesito sangre, tú. ¿Cómo se consigue la sangre aquí? ¿Cómo se consigue la sangre aquí? ¿Y si como a lo mejor?
puedo comer la pera esta. Está crudo, pero aún así no la puedo comer. Creo que solo es desmayado, pero tiene mala pinta porque no tenemos sangre. No sé si eso se recupera. Hay que hacer alguna transfusión, no lo sé exactamente cómo funciona, ¿eh? Creo que ya tiene mal final. Vamos a ir a muerte por día, yo creo. ¿Veis? No tiene... no. Por mucho que se quiera recuperar, creo que no. Si comiendo recuperase, que no lo sé, ¿eh? Y bebiendo... Es que no lo sé, a lo mejor como solo necesite sangre, vamos dados. Vamos a ir a muerte por día. Vale, la botella la voy a soltar. Es que no tenemos nada más. La pipa esta que tenía, el tío se había hecho con una escopeta y era el tío de antes, ¿sabes? No, pero no tenía balas. Pone 0, ahí no tenía balas. Si me como un paté de esto, a lo mejor. Esto tiene que resucitar a nadie. Bueno, creo que esto ya tiene mal final. Así que es buen momento para dejar aquí el segundo día. Estaba bastante entretenido. Hemos tenido un poquito de todo. Hemos recorrido poco, que es lo que más me gusta a mí, recorrer el mapa, pero hemos tenido ahí un encontronazo. No está mal. El segundo día. Venga, vamos a ver si aprendemos un poquito más. Y a la tercera por la vencida. Y duramos más de un día. Venga, lo dejamos aquí. Hostia, tú que estoy en el aire. Vale, nada, no recupera, así que esto es cuestión de tiempo, que bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, tercer día el próximo, ahí lo dejamos. Adiós.